pues desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. Disculpen, eh, estemos pasados 5 minutos de la hora en la cual les propusimos comenzar la sesión, pero lo único que estábamos haciendo era dando un poquito más de tiempo para que algunas otras personas se conectasen. De nuevo, pues muy buena tarde para todos, bienvenidos. Les reitero, estamos en la sesión 3 ya de esta cátedra, y la sesión de esta tarde pues tiene enfoque, la hemos bautizado como crisis del agua, ¿vale? En esta tarde pues nos acompaña Carolina Velázquez y el profesor Luis Alejandro Camacho, a quienes posteriormente presentaré, y quienes muy gentilmente aceptaron la invitación para compartirnos su visión, sus inquietudes relativas al tema de crisis del agua, sobre todo con este enfoque que queremos dar en la cátedra. Un poco la dinámica, como en todos los casos, es que cedemos la palabra a uno de nuestros expositores, tomamos nota atenta, digamos, el chat está abierto, les agradecemos pues el manejo más responsable y más gentil con el chat. A partir de ese chat pues, nosotros podemos ir tomando notas, podemos ir anotando sus preguntas, para que al final de la sesión, después de que exponga el segundo expositor, pues abramos la discusión a partir de todas las observaciones y preguntas que ustedes van formulando a lo largo de toda la sesión en el chat. Les mencionaba entonces, esta tarde tenemos dos presentaciones. La primera de ellas está titulada La crisis del agua en Colombia y su gran paradoja, acciones posibles, y está pues al frente el profesor Luis Alejandro Camacho. Y en el caso de Carolina Velázquez, pues está el título esencialmente es Crisis del agua. Entonces, permítanme, comenzamos, digamos, con la sesión. Comenzamos con el profesor Luis Alejandro Camacho. Permítanme, les hablo un poquito muy brevemente, de su reseña biográfica, que sé que no hace justicia a todo lo que ha venido haciendo durante todo su trayecto profesional, el profesor Luis Alejandro, pero es una forma de presentarlo. Luis Alejandro es profesor asociado, colega mío en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes. Es ingeniero civil, magíster en recursos hídricos de la Universidad de los Andes, y posteriormente pues hizo otro trabajo, otro estudio en maestría en hidrología, y su doctorado en modelación hidráulica y calidad de agua en ríos en el Imperial College en Londres. Luis Alejandro pues no solo ha trabajado como profesor y como investigador en la Universidad de los Andes, sino que también se desempeñó como profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Bogotá, entre el año 2005 y 2011. Luis Alejandro pues es una persona tremendamente versátil en el mundo de las aguas, no solo a nivel de investigación, sino a nivel de cursos. Por eso pues él dicta cursos en recursos hídricos e hidráulicos y en modelación ambiental. Y una de sus pasiones ha sido el estudio de la hidráulica, la hidrodinámica y la calidad del agua de ríos de montaña y ríos aluviales, así como de ciénagas y embalses en el territorio colombiano. Luis Alejandro es una persona que le encanta el trabajo en campo, de la mano de sus estudiantes. Luis Alejandro, digamos, particularmente desde el año 2000, ha estudiado y modelado la calidad del río Bogotá y de los 4 ríos como más importantes que transitan la ciudad de Bogotá, así como el río Magdalena y varios diferentes ríos de montaña como el Teusacá, el Subachoque, el Lenguasaque, entre otros. Ha asesorado pues numerosos proyectos de grado y de tesis, tanto de pregrado como de maestría y por supuesto de doctorado, enfocados en aspectos de monitoreo, representación y modelación de procesos de transporte y transformación bioquímica de solutos y determinantes convencionales y sustancias tóxicas en río. Ha participado en modelaciones hidrodinámicas y de calidad en sistemas realmente complejos. Casos, digamos, La Mojana, el Canal del Dique, la Ciénaga Grande de Santa Marta, embalses también ha modelado, por supuesto, el profesor Luis Alejandro. Y pues todos estos proyectos han permitido un amplio entendimiento de los problemas relacionados con el uso, la disponibilidad y la mala calidad del agua en Colombia. Por esto, su principal objetivo desde la docencia y la investigación ha sido aportar al diseño de acciones y políticas en favor del saneamiento hídrico y la sostenibilidad ambiental, implementando rigurosamente modelos matemáticos, hidráulicos, hidrodinámicos y de calidad del agua como herramientas que permiten priorizar
digamos, la toma de decisiones. Yo sin ningún rubor me atrevo a afirmar que Luis Alejandro Camacho es el experto por excelencia en el tema, digamos, de modelación de cuerpos hídricos, no solo a nivel nacional, sino uno de los referentes latinoamericanos. Entonces, Luis Alejandro, te agradezco mucho haber aceptado la invitación. Te cedo la palabra, te cedo el micrófono y pues el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la presentación generosa y pues por favor me confirman en este momento si están viendo mi pantalla. Sí, señor, te escuchamos y te Perfecto. vemos bien, al igual que la presentación. Vale, muchas gracias, Manuel. Bueno, hoy quiero, digamos, en esta presentación dar como una visión general, ¿cierto? De lo que yo llamé las tres crisis, o sea, las crisis del agua en Colombia y su gran paradoja, y algunas acciones posibles que seguramente van a ser reforzadas y ampliadas mucho más por Carolina en la presentación siguiente. Este muro a mí me encanta, ¿cierto? Tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Al final de la presentación, en el resumen de acciones posibles, voy a modificar un poquito esta frase. A ver ustedes qué piensan, si están de acuerdo. En la charla, entonces, voy a hablar de la oferta hídrica versus la demanda hídrica en Colombia, y eso me da lugar a plantear una gran paradoja que considero tenemos los colombianos, y hablar de las tres crisis que les mencioné: la crisis del exceso de agua ante nuestras acciones. Muchas veces generamos esas inundaciones y causamos los deslizamientos, aunque pues también se presentan naturalmente. Hablar de la crisis de la contaminación y la mala calidad del agua en nuestras fuentes hídricas en Colombia, que ha sido como el caballito de batalla de estos años de parte mía. La crisis de la gobernanza del agua, que nos hace falta, y cómo desde la gestión comunitaria pues podemos hacer mucho más por eh, el manejo de nuestros recursos hídricos. Y pues termino con un resumen de acciones posibles desde las comunidades vulnerables resilientes. Eh, Colombia es un país rico en la cantidad de recursos hídricos de los cuales dispone. Si ustedes miran, Colombia exporta por todas sus fronteras al Océano Pacífico, al Mar Caribe, a los ríos Orinoco y Amazonas, más de 64.000 metros cúbicos por segundo. O sea, cada segundo, un metro cúbico está saliendo de nuestro país. Hay países donde los ríos llegan secos al mar, ¿sí? Por ejemplo, en el Líbano, en Israel, etcétera. Hay países donde el agua la toman antes de llegar al mar. Eso es solamente el agua superficial. Si contamos las reservas permanentes de aguas subterráneas, tenemos más de 5.000 kilómetros cúbicos. Muchos de ellos no los hemos estudiado. Algunos acuíferos ya los hemos contaminado y muchos están todavía disponibles. Nuestro rendimiento hídrico de 56 litros por segundo por cada kilómetro cuadrado es más del doble del promedio en Latinoamérica, que es 21, y casi 6 veces el promedio mundial, 10 litros por segundo. La oferta hídrica total superficial del país para un año hidrológico promedio, si yo la calculo como dotación, o sea, si yo le pudiera dar el agua que está saliendo por nuestras fronteras a cada uno de ustedes, de los colombianos, le podría dar 114 metros cúbicos cada día. Eso sí tenemos en cuenta más o menos que somos 50 millones de habitantes. Pero claro, tenemos que descontar todo el caudal ambiental, ¿cierto? Para que haya peces, etcétera, en nuestros ríos. Entonces, si descontamos el caudal ambiental, el IDEAM nos dice son 68 metros cúbicos por habitante por día. Eso es más que suficiente para cada uno de nosotros. Si bien esta oferta, claro, es variable espacial y temporalmente, este valor es un indicativo claro de la riqueza hídrica, de la cual yo creo nos hemos preciado bastante en el país. Por otro lado, la demanda hídrica son más o menos 37 millones de metros cúbicos por año. Ahorita se los pongo en dotación, del cual 51% es más o menos la demanda agrícola y la demanda pecuaria. La demanda piscícola, la demanda industrial, el sector de la construcción, sector minero son relativamente bajos en Colombia. El sector de la energía es un uso no consultivo, o sea, devolvemos el agua que usamos para la generación hidroeléctrica a nuestros ríos.
Y el sector doméstico, fíjense, o sea, lo que consumimos en nuestros hogares es solamente del 7.4%. Si la ponemos en dotación, esto es 2.12 metros cúbicos habitante día, es decir, 2.120 litros por habitante por día, lo que consumimos todos los colombianos en todos los usos, la demanda hídrica. La doméstica en nuestras casas es del promedio más o menos 157 litros por habitante día, lo que cada uno usa en el hogar para la ducha, los servicios sanitarios, para cocinar, etcétera. Estas cifras muestran claramente la oferta hídrica disponible superficial en un año hidrológico promedio supera por más de 30 veces la demanda. Habíamos dicho 68 metros cúbicos por habitante día, oferta, o sea, agua disponible, sobre 2.12 de consumo. Es decir, más de 30 veces. O sea, tenemos más de 30 veces lo que consumimos en Colombia. No obstante, cuando miramos, por ejemplo, cuál es la cobertura urbana de servicios de acueducto, no llegamos al 100%. Y en alcantarillado tampoco llegamos en zonas urbanas, ¿no? En nuestras ciudades, que, digamos, tenemos una cobertura pues relativamente buena, pero hay ciudades como Santa Marta y otras donde el agua no llega todos los días con la frecuencia horaria que de 12 o 24 horas al día. Pero más aún, si miramos la cobertura rural, el acueducto es 37% y el alcantarillado es 10%, 16%. Aquí todavía no les he hablado de tratamiento de aguas residuales. Eh, y fíjense estas cifras que básicamente son muy bajas, ¿cierto? Algunos departamentos tienen entre el 0 y el 15% de cobertura de acueducto. Algunos municipios también, lo mismo en alcantarillado, ¿no? 16% para el área rural en nuestros sistemas de alcantarillado. Esta es una gran paradoja. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Es una gran paradoja vivir en un país con una riqueza hídrica demostrada en cantidad, cuya oferta hídrica disponible superficial, descontando el caudal ambiental y las reservas subterráneas, porque ahí no tuve en cuenta las reservas subterráneas, supera 30 veces la demanda hídrica de todos los sectores de la economía. Y no tener agua realmente disponible, agua potable realmente disponible para las personas, y especialmente los más pobres, los más vulnerables. Agua que cumpla con los estándares de calidad del agua, que no presenten conflictos con los usos actuales y prospectivos del agua, ¿sí? Que podamos regar nuestras fresas, nuestras lechugas, nuestras zanahorias con tranquilidad, ¿cierto? Que no produzca efectos nocivos en la salud pública. Y es una gran paradoja que se presenten amenazas múltiples por exceso de agua. No deberían presentarse problemas en la gestión de la oferta hídrica para abastecer la demanda de todos los sectores y todas las personas en Colombia. O sea, yo no coincido un país con esa riqueza hídrica en la que no todos los colombianos tengan agua disponible y de buena calidad, ¿cierto? Esa es una de las cosas que deberíamos resolver como sociedad y como país. Miremos la primera crisis. Entonces tenemos mucha agua, ¿cierto? La oferta hídrica supera la demanda y en años niña pues nos inundamos, ¿cierto? Estas eran las inundaciones del río Tunjuelo en el año 2002, antes de que se hiciera la presa de Cantarrana. Es terrible. En la zona del Tintal, en Bogotá, cada vez que llueve, 1.600.000 personas se inundan. Y se inundan con agua residual, no con agua limpia. Esto fue la inundación de Santa Lucía, ustedes recuerdan, en el canal del Dique, en el año Niña de 2010. Y básicamente el aumento de la frecuencia de eventos niños están aumentando y eso pues va a generar seguramente sequías más prolongadas que afectarán a los más pobres. Aumenta también, está aumentando con el cambio climático la frecuencia de eventos La Niña. Esto ya está probado, digamos, está publicado en revistas científicas que esto está ocurriendo. Y pues se van a presentar entonces eventos de inundaciones y deslizamientos que afectan a los más pobres. Nomás para mirar algunos valores, 6.326 eventos de inundaciones en los últimos años, 2.955 eventos de deslizamientos, avenidas torrenciales con muchas muertes, 408 eventos. Y pues nuestro país tiene muchas zonas susceptibles a inundación y encharcamiento, ¿verdad? O sea, lo que ustedes ven en la zona de La Mojana, en toda la altillanura, en la Orinoquía, en muchas zonas de Colombia, ¿cierto? En todos nuestros ríos.
Claro, el riesgo de inundaciones se incrementa debido a la tala de bosques, la deforestación, ¿cierto? Y la tala de vegetación, al desarrollo urbano y al desarrollo de obras de drenaje. O sea, aquí, por ejemplo, la rotura de Caregato en el río Cauca, ¿cierto? En toda la inundación de La Mojana, esta fue la rotura en 2010. Y pues esto genera un problema, ¿sí? Cuando las inundaciones son un problema, y ustedes ven aquí esta foto, claramente cuando se inunda la base de Palanquero, ¿cierto? En Puerto Salgar y los Mirage quedan inundados, pues es un problema, ¿cierto? Es una inundación que pues nos deja muy mal. Pero, na- digamos, normalmente las inundaciones afectan a la gente, ¿cierto? A los más pobres. Y en Santa Lucía fue evidente esas inundaciones de miles de hectáreas en el canal del dique. Acá en la rotura, 1.200 metros cúbicos entrando cada segundo a esa zona. Y la gente se está inundando con agua que no es tan limpia. Esto fue la inundación, la ola invernal en Chía, ustedes recuerdan. La Universidad de La Sabana, la autopista como quedó, ¿cierto? Todas las flores, todas las pérdidas que eso genera. Es una gran crisis por exceso de agua. Volviendo a La Mojana, si ustedes miran aquí en Caregato la rotura, ustedes ven el dique que se construyó en el primer gobierno del presidente Uribe, el dique de Nechí a Chi, y el dique aquí cerca al río Cauca se rompió y generó esa primera inundación, ¿cierto? Eso fue terrible en 2010, pero llevamos un año, ustedes lo han visto estos días en las noticias, inundados en La Mojana. Y lo más paradójico es que la gente de La Mojana, ¿cierto? Los cenúes hacían un manejo súper inteligente, donde la consigna no era evitar que las aguas del río Cauca entraran a La Mojana, al contrario, era que entrara, ¿cierto? Y ellos rastrillaban, generaban estos camellones previamente a la inundación, de manera que el agua entraba, dejaba todos los detritos, todos los sedimentos, eh, y cuando la inundación bajaba, esos sedimentos los ponían en los camellones sobre los cuales sembraban. Y el pueblo de Sucre Sucre lo construyeron así, poniendo sedimento sobre sedimento sobre sedimento. Y es el pueblo que no se inundaba en La Mojana. O sea, las comunidades conocen muchas veces mejor, ¿cierto? Su sistema, que es lo que tratamos de hacer en nuestros tiempos, ¿cierto? De un dique que proteja la inundación en un sistema distributivo. Después voy a volver sobre esto. Otro caso similar. Esta es la Universidad de La Sabana. ¿Y ustedes qué ven acá? Ustedes ven un meandro abandonado del río Bogotá. Es decir, el río Bogotá fluía por ese meandro. Y nuestro ordenamiento territorial permitió construir una universidad en un meandro abandonado del río, en su planicie de inundación. ¿Y qué hizo el río cuando reclamó su planicie de inundación? Inundó absolutamente toda la sabana de Bogotá y toda la Universidad de La Sabana, perdón, y pues la autopista de Chía. O sea, el río reclamando su planicie de inundación. Y cuando llueve en zonas urbanas, pues tenemos efectos como este que se presentó en 2007 en Bogotá, algunos de ustedes recordarán. Y la problemática de las inundaciones, pues empieza por desconocer que la planicie de inundación y la hídrica hacen parte del río. El río no es el cauce principal, el río es el río con su planicie de inundación. Este caso a mí me aterra, ¿cierto? Había un pueblo que se inundaba con el río, se hizo un dique y se pasó el pueblo al otro lado para que no se inundara. ¿Será que fue una relocalización adecuada? Claramente no, ¿cierto? Se relocalizó dentro de la misma planicie de inundación del río. Aquí falló el Estado, ¿cierto? En la solución, falló la comunidad que conoce su sistema y de pronto se dejó relocalizar, ¿sí? Con la falsa esperanza de que un dique va a proteger la inundación. No se puede confinar un río con diques en toda su extensión, ¿cierto? Eliminando las zonas naturales de almacenamiento, las interconexiones con las ciénagas, con los humedales, etcétera. Eso no lo debemos hacer. Este es un ejemplo del río Bogotá al lado de Bogotá. El día que se sobrepase cerca al Juan Amarillo el Jarillón,
más de 2 millones de personas se van a inundar. Y créanme que la posibilidad, hemos estado a 5 centímetros de que eso ocurra. Un dique no es una protección, ¿cierto? Un dique como este no es una protección. Deberíamos, si vamos a hacer diques, hacerlos bien lejos, ¿cierto? Protegiendo después de la planicie de inundación, ¿cierto? Como sugieren el profesor Eduardo Bravo y Rafael Ortiz del GIRE de la Universidad Nacional de Colombia. O sea, Por otra parte, en el actual escenario de cambio climático es necesario actualizar estudios de evaluación de riesgo. Esos estudios que sean la base de un efectivo ordenamiento territorial. Estamos fallando en muchas de las cosas que pasan en avalanchas, en deslizamientos, etcétera, en no darnos cuenta como comunidad, como personas. No digo como Estado, ¿sí? Porque el Estado, pues somos todos y está más allá, más arriba, ¿cierto? Nosotros darnos cuenta de dónde ocurren naturalmente las inundaciones, qué zonas se están deforestando, etcétera. En zonas urbanas, cogemos todas las áreas verdes, este es 1991, todas las áreas verdes y vamos urbanizando, ¿no? Vamos pavimentando, impermeabilizando y pretendemos que eso no nos va a afectar. Y pues tenemos que darnos cuenta que si hacemos eso deberíamos implementar todos los sistemas de drenaje urbano sostenibles, ¿cierto? Los SUDs o los LEEDs, como llaman los australianos, o los Blue Green Corridors, etcétera. Tenemos que todas las zonas verdes, todas las zonas de cunetas, de muros, de techos verdes, todo lo que permita reducir las correntías, ¿sí? Para que no nos inundemos. Todo eso tenemos que ser conscientes. Las zonas más vulnerables y más pobres de nuestras ciudades es lo más triste, no tienen árboles, no tienen zonas verdes, no tienen andenes, no tienen, digamos, la protección que necesitan esas zonas, ¿cierto? Contra escorrentías como cunetas verdes, pavimentos porosos, zanjas de infiltración, tanques de aguas lluvias, donde recogemos todas las aguas lluvias de diferente forma, ¿sí? Todos los jardines, las zonas de biorretención, los alcorques donde alimentamos el agua para los árboles desde la calle, ¿sí? Las zonas de biorretención, los pundajes húmedos, todas las zonas de infiltración, los socaways, las cunetas secas extendidas. ¿Sí? Cuando llueve todo esto se llena y después el agua infiltra lentamente. Eso evita todas las inundaciones en las ciudades y hacia allá pues deberíamos movernos fuertemente, ¿cierto? A mover, a cambiar nuestra forma de, de alterar el ciclo hidrológico en las zonas urbanas y tratar de volver a lo que es el ciclo hidrológico. Y si volvemos a deslizamientos, fíjense en Colombia todas las áreas propensas a remoción en masa. Eso nos genera una crisis de avalanchas, de derrumbes, de deslizamientos. El más crítico fue Armedio. Y yo quiero resaltar a ustedes dónde está Armero. Armero está en un cono aluvial, a la salida de un río. Miren, la localización de pueblos en conos aluviales ha sido trágica en Colombia y no aprendemos de eso para ordenar nuestro territorio. Un pueblo a la salida de un cono aluvial es el caso mismo de Mocoa, el caso de Útica, el caso de Salgar, o sea, muchos municipios están localizados donde el agua, ¿cierto? Cuando viene con una avalancha, cuando viene con sedimentos, puede fluir en cualquier dirección porque es un cono. Entonces, si el agua abulsiona, pues coge esta dirección o coge la dirección derecha y genera tragedias, como fue Armero en el 85. O sea, yo tenía 20 años en ese momento y fue impresionante ver las fotos de la gente también, que no solamente, porque esto era quemado, ¿cierto? Con ceniza también. Pero miren Útica, miren el río cómo está y sale y da una curva en el cono aluvial y pues 2 veces ha seguido derecho el río, con toda la tragedia que ha causado. En esta foto se ve mejor. Es la crisis de las crecientes y avalanchas que yo creo que podemos, con reconocimiento, con inteligencia, con el conocimiento de la comunidad, ¿cierto? Prever esas situaciones y tenemos que actuar, ordenar nuestro territorio. Así nos ocurrió en Páez también. Ahí les dejo un par de videos terribles y nos pasa permanentemente. En Salgar, el último fueron 97 muertes en 2015, ¿cierto? Ya habían pasado nuevamente. Perfecto. De sequías hablamos otro día que daría parte de la crisis de cantidad de agua, ¿cierto? Miremos
el tema de contaminación hídrica. La paradoja para mí es ese país rico en cantidad de agua, pero con severos problemas de mala calidad o contaminación hídrica que impacta la salud pública y ecosistémica. Porque en Colombia no hemos resuelto el problema de contaminación doméstica, no tenemos tratamiento de aguas residuales, en un porcentaje muy bajo lo tenemos. Y realizamos vertimientos industriales de sustancias tóxicas a nuestros ríos y cuerpos de agua, y problemas cuando llueve de contaminación difusa por escorrentía de zonas agrícolas, herbicidas, plaguicidas en zonas urbanas, cuando no tenemos limpieza de calles, todo lo que se acumula en la zona urbana, el asbesto, el plomo, los hidrocarburos, todo va a nuestros ríos y en zonas de explotación minera también. Ante la falta de agua y saneamiento en nuestros hogares, se exacerba el impacto de cualquier evento climático, sea de mucha agua porque nos inundamos con agua residual o de poca agua porque no tenemos agua, ¿cierto? Y nos falta agua y saneamiento en nuestros hogares. Entonces, y eso generalmente pega a los más vulnerables y a los más pobres siempre. Entonces, en el debate de la crisis climática, o sea, porque se habla mucho de cambio climático, nuestros políticos hablan de cambio climático, hablan de inundaciones, pero no hablan de contaminación hídrica. Y en el debate de la crisis climática no se puede, por lo tanto, olvidar la importancia de servicios adecuados de agua y saneamiento. Ahorita que estamos construyendo un plan de desarrollo, debería quedar la prioridad necesaria en Colombia, ¿cierto? De priorizar la calidad del agua y el saneamiento. Es necesario y urgente reducir la brecha urbana rural que les mostré. Esta sería la inversión sabia contra cambio climático global. El cambio climático también impactará la calidad del agua. Las fuentes superficiales estarán más contaminadas, como lo han mostrado varios estudios, de hecho algunos que hemos hecho acá en la universidad. Y si ustedes miran calidad del agua por municipio, hay todavía muchos municipios, esto es de acueducto, donde el agua es inviable sanitariamente en un acueducto, que sería el peor de los casos, ¿no? Donde es alto el nivel de riesgo y medio, y eso es en zonas urbanas, ¿no? En las zonas rurales todavía peor. Nosotros contaminamos desde nuestros páramos, desde nuestras cabeceras, hacemos vertimientos puntuales, botamos basura a nuestros ríos, tenemos conexiones cerradas, aguas lluvias a agua residual a aguas lluvias y agua residual a ríos, o sea, conexiones cerradas. Tenemos contaminación difusa. No solamente el tema es aguas residuales domésticas sin tratamiento, o sea, desde lo que hacemos como esto, por ejemplo, Río Fucha, en el Delirio, es una belleza de río, ¿cierto? Lo recibimos con todos nuestros tubitos de nuestros baños al río, con nuestro primer interceptor en San Cristóbal, y hasta ahí llegó el río Fucha, desde la cabecera, hasta ahí llegó. Otro ejemplo, el río San Francisco en Bogotá, por la Quinta de Bolívar, bien bonito, lo metemos a un alcantarillado y ahorita les muestro dónde sale. Y vertemos, por ejemplo, efluentes de Curtiembres en Villapinzón y con eso regamos nuestras fresas. Yo digo que nos comemos las fresas no con crema, sino con cromo en Villapinzón. Sí, esta bombita roja están bombeando agua del río Bogotá para regar las fresas. Esa es la crisis de la mala calidad del agua. Y aguas abajo está Tibitoc. Y esta planta de potabilización le da agua a 2,5 millones de personas. Y miren la vulnerabilidad que tiene, ¿cierto? Cuando tenemos manganeso Mn2 en el río, porque arriba se han generado condiciones anaerobias y se ha reducido el manganeso, esta planta no es capaz de reducir ese manganeso y tienen que cerrar la planta. Y la materia orgánica, miren cómo va subiendo. Y aquí le estamos dando agua a 2,5 millones de personas. Y hacemos efluentes industriales, esto es planta Bavaria bajo de Tibitoc, la escombrera Britalia, la planta Leona. Esto es un vertimiento de sangre, el profesor Manuel me puede confirmar, al río Tunjuelo, ¿sí? Una foto tomada cuando íbamos en una visita de campo con la Secretaría Distrital de Ambiente. Y nuestros ríos llenos de basura, ¿no? Aquí llantas, todo lo que flota en un alcantarillado. Y eso es lo que hacemos con nuestros ríos. Y a eso sumémosle que el tratamiento de aguas residuales que estamos haciendo en muchas ciudades está incompleto. Sí, Chía ha crecido muchísimo y tiene la misma planta construida al final de la década de los 90. Toda la espuma que ustedes han visto en días pasados vieron en Mosquera, ¿cierto? Todos esos metros de espuma que fueron virales, o sea, todos los tensoactivos, los surfactantes que no hemos
removido en procesos de oxidación avanzada, pues llegan a nuestros ríos. Y los ríos urbanos, acá sale el río San Francisco que les mostré como canal comuneros totalmente contaminado al río Fucha. Interceptores de agua residual por doquier. Estos son los ríos urbanos de Bogotá. La escorrentía agrícola, ¿cierto? Desde nuestros páramos estamos cambiando esos páramos frailejones por papa, eh, y le ponemos herbicidas, plaguicidas. Y en minería, pues hacemos cosas como esta, ¿cierto? Estos son desde un dron en Curutú y Caucasia, en una foto del tiempo. O sea, ¿qué pasará cuando todo el cianuro, el mercurio, ¿cierto? Llega a nuestros ríos? Estos son tamaños de las dragas en el río Atrato y la exposición directa de un niño con el azogue, que así se llama el mercurio y el cianuro en Nechí, buscando el oro en los sedimentos del río Cauca. La exposición directa, ¿no? Y todo lo que sabemos de la locomotora minera, de lo que ocurre en nuestro país, la desecación del río Samal, etcétera. En un estudio que hicimos en 2002, así se veía el panorama de agua que no era apta para potabilizar en Colombia, con los profesores Sergio Barrera y Díaz Granados. Hemos actualizado recientemente ese estudio y pues podemos hacer como toda la modelación de la calidad del agua en Colombia y ver cómo se van mejorando los ríos hacia aguas abajo y dónde no se están cumpliendo los estándares para diferentes usos. Lo mismo hicimos para mercurio, ¿cierto? Fíjense, río Putumayo, por ejemplo, o sea, ríos como este aquí se ven, ¿sí? El impacto y el destino que tiene el mercurio, ¿sí? Hasta aguas abajo, ¿cierto? Desde las zonas mineras y toda la zona del Bagre, o sea, es bien, bien crítica. No invertir en tratamiento de aguas residuales es no invertir en prevención de enfermedades. Eso es como, ¿sí? Eso se traduce en problemas de salud pública, mayores costos en el sector en términos de medicinas, atención médica, hospitales, centros de salud. Ahorita que estamos en la reforma de la salud, fíjense que se habla de la prevención. Prevención es tener el agua tratada, ¿cierto? Que vertemos a nuestros ríos. Eso es prevención, principalmente en el sector rural, ¿no? Por contaminación con organismos patógenos y sustancias tóxicas. Cuando usamos esa agua para riego agrícola, recreación, preservación ecológica y abastecimiento, pues eso genera grandes conflictos de uso del agua versus la calidad que debería tener y pone en riesgo la salud humana y ecosistémica. Y como siempre, los más vulnerables, los más pobres, ¿verdad? La crisis de la gobernanza. Es urgente tomar conciencia del alcance del problema de contaminación hídrica. Nuestros políticos hablan de cambio climático, de inundaciones, no hablan de contaminación, ¿cierto? Tenemos que retomar lo que teníamos antes en el año 2000, los planes prioritarios de inversión en tratamiento de aguas residuales que se abandonaron para controlar la contaminación industrial y vertimientos ilegales, capacitar a toda nuestra población, nuestra gente masivamente en la implementación de sistemas descentralizados. Nosotros se nos ha olvidado la buena ingeniería sanitaria, las buenas acciones, el uso de pozos sépticos, desde letrinas, de pozos sépticos, de zanjas filtrantes, de todos los filtros que tenemos naturales en nuestras zonas rurales, ¿cierto? Para potabilizar y para hacer el tratamiento de las aguas residuales. O sea, estos sistemas descentralizados nos hacen mucha, mucha falta. Se nos dice que los recursos para invertir en abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales son limitados, que el país no tiene los recursos. Y muchas veces los esfuerzos cuando se realizan están desarticulados, ¿cierto? Están desarticulados de nuestra gente, de las comunidades. Esto, siempre las soluciones deberían salir de la comunidad hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Nos falta conciencia. Conciencia aquí es sin ese, ¿no? Y conocimiento de la problemática a nivel general. No tenemos voluntad política. Si nosotros tuviéramos esa conciencia, exigiríamos a nuestros políticos implementar las soluciones, como pasó en el Water Act en 1970 en Estados Unidos, que obligó a todas las ciudades de Estados Unidos a tener tratamientos secundarios de aguas residuales, o como pasó en Londres en 1850. Eso es voluntad política, la solución se podría hacer. Siempre hay soluciones técnicas, pero no se priorizan, no se implementan diligentemente. Tenemos un problema de gobernanza. Muchas veces no incorporamos en las soluciones a las comunidades. La inclusión social es fundamental, necesaria.
y el acompañamiento desde la academia, desde las corporaciones, etcétera, a las soluciones que implementen las personas, ¿cierto? La ciencia, la tecnología y la innovación, la buena ingeniería también es necesaria. Muchas veces se nos ha olvidado, ¿no? Yo digo que con ciencia y con conciencia tendríamos una situación diferente. Capacitar al Sistema Nacional Ambiental, eso es prioritario y su despolitización, ¿cierto? Nos hemos olvidado del saneamiento básico realmente y la ingeniería sanitaria a nivel rural y comunitario de nuestros sistemas descentralizados. En las universidades ya no enseñamos a hacer pozos sépticos, ya no enseñamos. Mi papá era ingeniero agrónomo y en todas las fincas que iba construía el acceso a agua, a la mejor fuente de agua, la canalizaba hasta las fincas, hacía arietes para poderla subir más arriba, hacía pozos sépticos, hacía humedales de tratamiento. Eso, recorriendo el río Bogotá, me he dado cuenta que no existe. O sea, nos hemos olvidado de esas soluciones. El saneamiento debe lograrse de arriba hacia abajo, etcétera. No es que no tengamos instrumentos en Colombia, tenemos planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, planes de ordenamiento del recurso hídrico, planes de saneamiento, manejo y vertimientos, planes de manejo de acueducto y alcantarillado, planes de uso eficiente del agua, planes de ordenamiento territorial. ¿Y por qué todos esos instrumentos no son efectivos para administrar y gestionar nuestro recurso hídrico? ¿Sí? Ese problema de gobernanza. Y fíjense, debe aplicarse una visión integral de cuenca, el ordenamiento territorial actual y prospectivo como verdadera base de la gestión del riesgo. Si queremos que nuestras comunidades no sufran deslizamientos, avalanchas, inundaciones, debemos hacer el ordenamiento territorial, ¿sí? Como una verdadera base para la gestión del riesgo. Bueno, aquí varias preguntas. Ustedes las pueden ver en la presentación, no me quiero demorar más acá. Quería pasar al final de la presentación. ¿Cuáles serían entonces las posibles, sí? De lo que les he dicho un poquito, ¿sí? ¿Cuál es el resumen de acciones posibles? Yo diría, tomar agua nos da vida, tomar conciencia, como decía la frase anterior, nos dará agua y vida, ¿cierto? Agua. Pero yo le pondría esto, tomar conciencia y actuar, ¿no? Tomar conciencia y actuar desde el cuidado y la gestión individual y comunitaria. O sea, cada uno de nosotros puede reconocer si está viviendo en un sitio de riesgo, en una zona donde ha habido deforestación, donde el agua no está siendo protegida por la vegetación, donde se está infiltrando, en una planicie de inundación, cada uno de nosotros, y desde la gestión comunitaria, ¿cierto? Si nosotros tomamos acción, pues eso nos va a dar agua y nos va a dar más vida, ¿cierto? Porque varias de estas avalanchas que ocurren no nos dan vida. Conciencia. Lo que les he dicho, agua hay, ¿cierto? Es un país rico en recursos, pero ojo, probablemente es de mala calidad. Entonces siempre, ¿no? La acción, mientras podamos filtrar el agua que vamos a consumir. Hay piedras porosas, hay arena, hay antracita, hay filtros de todo tipo. Podemos hervir el agua, dejarla reposar, enfriarla, ¿cierto? Tenemos que capacitar nuestras personas en sistemas descentralizados, no tomar agua directamente de un río, de una fuente superficial, lo más probable es que está contaminada y eso afecta a la salud pública. Conciencia, estamos contaminando las fuentes hídricas, ¿sí? No estamos haciendo suficiente tratamiento de aguas residuales en Colombia, estamos contaminando las fuentes. Si racionamos el uso del agua, por lo tanto, el agua servida disminuye. Eso es una forma, racionalizar el uso del agua, o sea, consumir menos agua, ir menos veces o jalar veces, menos veces la cadena, evita que estemos contaminando el río. Disponer adecuadamente las aguas servidas, ¿no? En letrinas, pozos sépticos, humedales de tratamiento, zanjas filtrantes. Otra vez, capacitación de nuestras comunidades en sistemas descentralizados. Conciencia. Se están presentando inundaciones, deslizamientos y avalanchas y eso va a tender a aumentar por el aumento de la frecuencia de la variabilidad climática, eventos niña, por aumento del cambio climático. Acción, identificar los riesgos y actuar, ¿no? Mediante la gestión comunitaria. No esperar que los gobiernos actúen. Seguramente el gobierno no sabe, no va a actuar a pre, a pre, antes de que ocurran las cosas, ¿no? Los detonantes que nos deben poner la atención. Si estamos en una planicie de inundación, donde se ha inundado el río antes,
si las viviendas están localizadas en conos aluviales, todo lo que pasó en Mocoa, en Yopal, ustedes miran el río Cravosur y el río sale directo y da la curva, ¿cierto? El día que abulsione porque viene una creciente, la inundación es en Yopal. Y no quiero ser ave de mal agüero, pero le estoy anunciando casos por doquier en Colombia donde podemos darnos cuenta que ahí va a haber una tragedia si no hacemos un ordenamiento territorial adecuado. Inundaciones urbanas tenderán a aumentar. Acción, disminuir, disminuir, disminuir la escorrentía lo más probable. Sí, sembrar árboles, hacerles alcorques, hacer cunetas verdes, zanjas filtrantes, jardines. O sea, ahí también podemos capacitar nuestra comunidad en sistemas urbanos de drenaje sostenible y hacer una gestión individual, cada uno desde su predio y como comunidad desde nuestro barrio, desde nuestro pueblo. Conciencia, la contaminación hídrica es generalizada y genera conflictos uso-calidad. Ojo, debemos, cada uno de nosotros puede ser un vigía, ¿cierto? Revisar que no se esté dando la contaminación en cabeceras, en los vertimientos industriales, en basuras, no regar cultivos de pancoger con agua contaminada, filtrar, utilizar el agua subterránea como riverbank filtration, ¿sí? Poner un pozo de aguas subterráneas que induzca el agua del río como agua subterránea, sale filtrada. El suelo es un filtro bioquímico, ¿sí? Presionar a las autoridades a través de una gestión comunitaria, ¿cierto? Hacer la presión política necesaria para que cambiemos la situación de conciencia, de falta de conciencia del problema de contaminación en Colombia. Ahí les vamos a dar un artículo, ¿sí? Donde hay varias de estas acciones resumidas, varios de los datos acá presentados y otro que tal vez, si Manuel lo permite, yo creo que es muy interesante este de codiseño, comunidades rurales y universidad, la Liga del Agua, una apuesta a la gestión comunitaria del recurso hídrico que también podría servir. Bueno, hasta aquí dejo, Manuel, espero no haberme extendido mucho, creo que fueron como 7 minutos más de lo que me habías dado, me disculpo. No, Luis Alejandro, Sorry. yo me disculpo contigo y con todos nuestros expositores porque pues somos injustos con semejante pasión y cantidad de conocimiento que tiene Luis Alejandro limitándote en el tiempo. Entonces, más bien yo te devuelvo la excusa porque pues tu charla, no te imaginas la cantidad de cuestionamientos y observaciones que tenemos sobre la misma. Mil gracias y vuelvo contigo en un ratito. Si me disculpas, pues le voy a dar la palabra a Carolina. Muy bien, Perfecto. entonces... em, ahora hago presentación de nuestra segunda invitada, la tarde de hoy, la doctora Carolina Velázquez Calderón. Ella es doctora en Gestión y Ciencias de los Desastres de la Escuela de Administración y Política Pública y del Centro de Investigaciones de Desastres DRC de la Universidad de Delaware en Estados Unidos, que son pues líderes y pioneros en estos tópicos. La Universidad de Delaware es súper reconocida a nivel internacional, digamos, en estos tópicos. La investigación de Carolina, la investigación doctoral, se centró en la crisis de agua en San Andrés Isla, su relación con la justicia hídrica y el turismo. Carolina también es magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, en donde enfocó sus estudios, particularmente en el tema de vulnerabilidad de los agricultores de Providencia en relación con los huracanes. Carolina realizó sus estudios de pregrado sobre el manejo de los recursos naturales y el desarrollo sostenible en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Carolina pues es consultora internacional y nacional en gestión del riesgo de desastres e investigadora y docente universitaria en temas de política pública en gestión del riesgo de desastres, vulnerabilidad social, percepción del cambio climático, gestión del riesgo basado en ecosistemas. Carolina actualmente es consultora, digamos, trabaja, digamos, en varias diferentes, o con varias diferentes organizaciones, incluyendo la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, en el proyecto que se denomina Desarrollo Informado en el Conocimiento del Riesgo en Colombia. Es coordinadora científica del proyecto Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Caribe.
Hace parte de la Secretaría Técnica de la Red de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres y es miembro de la Sociedad de Doctores de Colombia. Y de nuevo, pues como en el caso de Luis Alejandro, me excuso con ella porque pues todo lo que ha abordado y trabajado es mucho más que esto yo, que lo que yo sintetizo esta tarde, pero solo por un tema de tiempo. Carolina, de nuevo, mil gracias por aceptar la invitación y no te quito más minutos. Bienvenida y la cámara y el micrófono son tuyos. Hola Manuel, pues bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Luis Alejandro también por una excelente presentación. Como sé que el tiempo es oro, pues estoy compartiendo mi pantalla. Quiero saber si la están viendo. Y Carolina, estamos viendo tu pantalla, todavía no está ampliada, ahora sí, Ah, y la listo. estamos viendo bien y a ti también te escuchamos muy bien. Bueno, listo, pues bueno, les cuento, pues agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá. Buenas tardes a todas y todas las personas que están aquí. La oportunidad de compartir resultados de la investigación doctoral. Lo que les voy a comentar, lo que les voy a contar es una visión desde la comunidad, es una parte de los resultados de la investigación doctoral. Y quiero pues que sepan que también tiene una perspectiva mucho desde la gestión de los riesgos y desde el enfoque de la justicia hídrica o desde la justicia ambiental. Les cuento que yo pues inicié esta tesis pensando mucho desde el lado de qué ocurría en San Andrés en esos periodos secos, desde las sequías, qué pasaba, ¿no? Y resulta que yo hice un estudio exploratorio. Primero yo soy de San Andrés y llegué acá pues a hablar con las personas, con los conocidos, hice todas unas entrevistas y me di cuenta que el problema no era la sequía, sino por el contrario, tenía que cambiar mi investigación hacia el marco conceptual y ese acercamiento o ese enfoque desde la justicia hídrica. Entonces, en ese caso, la idea es primero reflexionar un poco sobre esas crisis, ¿sí? Es sobre qué son esas crisis, hacer como un poco ese énfasis aquí que estamos nosotros y cada uno ha tenido que enfrentarse a una crisis. Voy a apagar mi cámara como por no de pronto quitarle los datos al internet. Eh, y bueno, pues hacer esa reflexión de entender esas crisis y cómo nosotros ahora en esta modernidad y en esa complejidad en la que estamos en el mundo en este momento, pues tenemos que empezar a entenderlas de una forma diferente. Las crisis inician, se mutan, se reproducen y se configuran a partir del sitio donde está y los sistemas sociales que están en ese territorio. O sea, que son distintas en cada uno y tienen unos ingredientes, algunos comunes, pero otros son muy diferentes dependiendo del sistema social y la relación en que haya o el diálogo o esa ausencia de diálogo entre la naturaleza y el ser humano. No hay fronteras políticas y les voy a contar algunas de las características de esas, entre comillas, nuevas crisis que estaban sucediendo alrededor del mundo y específicamente, pues ya decantándolo un poco a Colombia y específicamente a San Andrés. Pues ya no hay fronteras políticas, ¿sí? Una crisis puede saltar, puede multiplicarse a diferentes lugares, sectores, desde lo local hasta lo global, ¿sí? Y eso lo vimos con el COVID, pero también lo vemos con el agua, cuando las cuencas no tienen esas divisiones político-administrativas, ni los países cuando se tratan de diferenciarse qué es lo que me toca a mí o hasta dónde voy yo, no hay esas fronteras. Y tenemos que empezar a hablar de cooperación, de acuerdos, de la diplomacia en la gestión de los riesgos. La crisis puede propagarse rápidamente porque estamos conectados, ¿sí? Las crisis y qué más que esa conexión a partir del océano y del agua, ¿no? La crisis se transforma según el lugar donde ocurre, según esos cambios que se dan en la sociedad, en esa relación, como lo decía antes. Y esas soluciones, cuando nosotros tratamos de buscar las soluciones a esas crisis, algunas veces nos quedamos tratando de mirarlo a partir de una mirada causa-efecto o algunas veces tratando de encontrarlas en lo local específicamente. Y omitimos analizar esas redes que se conectan y esas soluciones o esos impactos, esos efectos que se empiezan a dar desde fenómenos globales, por ejemplo, la globalización puede ser desde los intereses económicos que se dan a partir del agua, y lo que se quieren, quién es el dueño del agua, quién no, quién tiene el poder sobre el recurso y quién no, y dónde está esa tecnología y de quién es esa tecnología. La comunidad juega un rol principal en este caso, como lo decía el anterior expositor,
el profesor, y es que en este momento ya la comunidad empieza a ser el centro. Hay que empezar a escuchar, hay que hablar con ellos. Ellos tienen cada uno la respuesta de lo que ocurre y cómo se están dando. Esas dinámicas desde lo global a lo local, el conocimiento local es donde vamos a encontrar también muchas soluciones sobre eso. Entonces tiene que ser una relación entre los dos. Su configuración, la configuración de esas crisis, y aquí vamos a hacer mucho énfasis, yo quiero hacer mucho énfasis de cómo se configuran esas crisis de agua y se basa en ese diálogo ausente que tenemos con la naturaleza. Bueno, el agua no es solo en este momento un recurso natural vital para la vida, el sustento o identidades culturales, sino que se ha convertido en una fuente de poder, ¿sí? El que tiene más agua es el que tiene el que tiene el poder de distribuirla, de decidir su distribución, de decidir cuánto doy, cuánta frecuencia, cuál es la cantidad y cuál es la calidad que la gente de agua, de esa agua que se recibe, pues empieza a cambiarse, ¿sí? Es una fuente de poder y está ahora sujeta a muchos conflictos que empiezan a explotar en diferentes formas. Y nosotros, pues desde la visión de la gestión de los riesgos, tenemos que caer y ser muy conscientes que en estas crisis de agua, aunque en los desastres o en estas crisis, hay una característica particular que es la solidaridad. También hay otra característica fundamental que son los conflictos. Conflictos que se dan entre la comunidad, entre los organismos de socorro, entre la misma comunidad, antes de que suceda, en la respuesta y en esa reconstrucción o en esa recuperación, ¿sí? Entonces ya la lucha, y aquí está muy relacionado el tema del enfoque desde la justicia del agua. Entonces hace mucho tiempo, desde los 90, muchos investigadores desde la perspectiva del agua han estado de acuerdo de que el mundo ha experimentado de diferentes formas las crisis del agua, ¿sí? Eso ya se viene hablando, ya está, es un hecho que el mundo está enfrentando diferentes crisis de agua. Ahora, lo que no estamos o no nos hemos puesto de acuerdo es las causas de esas crisis de agua, cómo se está configurando y cómo hacemos para que haya una relación con los procesos del desarrollo y que haya una relación entre la gestión del riesgo, la gestión del agua y el desarrollo, ¿sí? Entonces el desafío empieza por comprender y prevenir estas nuevas crisis y requiere que nosotros empezamos a analizar esas vulnerabilidades que existen, que son multidimensionales y que son creadas por nosotros mismos. Entonces, algunas lecciones de revisiones a partir de crisis, por ejemplo, de Flint, Michigan, de Walkerton en Canadá, algunas de esas porque son muchísimas crisis que han sucedido en el mundo, en Australia, en Atlanta, Georgia, por ejemplo, algunas de esas evidencias, esas lecciones aprendidas, es que ellos empiezan a decir que hay una dificultad muy grande en poder detectar que va a venir una crisis, de saber reconocer los señales, las alertas que nos dan para cuando ocurra esa crisis, ¿sí? Hay unas fallas en la integración de las políticas públicas y eso lo podemos ver nosotros cuando tenemos una política de agua desconectada de la política de cambio climático, desconectada de la política de gestión del riesgo. Cuando no se dialogan y no vemos que, por ejemplo, la gestión de los riesgos es transversal, no se dialogan las políticas y vemos que algunas veces para solucionar una crisis estamos separados desde las disciplinas y desde las políticas. Hay una intervención de los intereses políticos en las decisiones del agua, cómo se toman esas decisiones y cada decisión tomada, viendo desde el hecho, desde la historia, va configurando esta crisis, porque esas crisis es muy difícil de definirle cuándo iniciaron y cuándo terminan, cuando uno empieza a revisar una crisis multidimensional, compleja, que tiene raíces históricas en su conformación, ¿sí? Hay una desarticulación desde el orden nacional, desde el orden departamental y desde el orden municipal para poder atender, responder de manera integral a estas crisis que están ocurriendo. Entonces ahora me voy a enfocar un poco, no, ya de aquí en adelante me enfoco en el caso de estudio que es el de San Andrés Islas. Entonces aquí pueden ver una imagen que resume un poco cómo es que está ocurriendo, cómo ocurrió esa crisis del agua. Por un lado, está esa causa natural, ese cambio climático, influenciando unas sequías, unos periodos secos, una variabilidad climática que está siendo influenciada por ese cambio del clima. Y por el otro lado está la sociedad, la comunidad, los pobladores de los barrios, ¿sí? Donde está un turismo en masa que están reclamando justicia y están diciendo, acá tenemos un problema del agua, ¿sí? Pero hay un desbalance en ese entendimiento de esa crisis. Y ese desbalance se da en esa ausencia de diálogo entre las
funcionarios que trabajan en las instituciones, entre los organismos de socorro, en las secretarías de ambiente, secretarías de gestión de riesgo, en las defensas civil. Voy a contar todas las personas que pueden estar, las instituciones involucradas allí, cómo entienden y se llaman como unos crisis framers, cómo le dan sentido y perciben y conceptúan qué es esa crisis que está ocurriendo y cuáles son las soluciones que debemos tomar para poder solucionarla, ¿sí? Y hay un desbalance sobre cómo se entiende esa crisis. Entonces, primero, pues contarles un poco sobre San Andrés. Nosotros tenemos aproximadamente 61,000 personas, pero para las personas de San Andrés, incluyéndome a mí, percibimos que el DANE no nos está representando en la cantidad de pobladores que somos. Entonces, por el contrario, percibimos que somos aproximadamente 100,000 habitantes. Tenemos 27 kilómetros cuadrados, 1.922 milímetros de precipitación distribuida de manera no uniforme en los 2 semestres del año. Es decir, nuestro primer semestre del año tenemos muy poca precipitación y en el segundo pues se intensifica y se acumula en el segundo semestre del año. El 82% del consumo que nosotros tenemos del agua viene del acuífero. Tenemos muchos pozos donde traemos el agua, tenemos también el acueducto, tenemos carrotanques que nos llevan y nos distribuyen el agua, tenemos también la cultura del almacenamiento del agua lluvia y aquí pues también tenemos los botellones de agua que en realidad son el agua potable que nosotros tomamos. Ahora, nuestra población está conformada por 39%, casi 40% de raizales, un grupo étnico que tiene una descendencia africana, ¿sí? Y tenemos a unos pobladores que somos no raizales, pero que ya somos esa nueva generación de isleños que estamos haciendo también un trabajo y que ya nos consideramos parte de la isla. Pero sí hay unos diferentes grupos sociales que empiezan a dar unas dinámicas y que le dan una particularidad social a la isla de San Andrés. Y pues incluyendo pues todo el archipiélago, pero en este caso yo me voy a enfocar en San Andrés Islas. Este es prácticamente de manera muy general contarles un poco cómo está el suministro de agua, cómo está ese sistema. Esto tiene pues la crisis del agua de San Andrés, tiene unas raíces históricas, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver como el caballito de mar boca abajo, y ustedes ven acá la zona norte, ¿sí? Y aquí ven cómo está señalado en unos tanquecitos verdes. Tenemos una planta desalinizadora desde el 2006 que comienza su funcionamiento y distribuye principalmente agua para la zona norte, que es la principalmente turística y como la más densa en población. Y tenemos otra planta, perdón, de ablandamiento que toma agua del acuífero, hace su proceso y la distribuye específicamente en esta zona que ustedes ven acá señalada. Entonces, lo que yo quiero mostrarles con esta diapositiva no solamente es la división de los dos sistemas de distribución de agua, ¿sí? La diferencia entre los dos sistemas y los tipos de sistemas, las diferencias en la calidad del agua distribuida en los diferentes sistemas y la desconexión de los mismos, pero también ver la baja cobertura de acueducto que tenemos en San Andrés. Entonces, en el 2005 se da un acuerdo, un contrato del agua para que Veolia suministre el agua, sea el operador de la infraestructura del agua, produzca, distribuya y comercialice el agua en la isla de San Andrés. En ese contrato, pues se estableció que se van a dar 24 horas al día al sector norte, donde ustedes ven la parte de la desalinizadora, y en la otra parte, la parte rural, donde está la parte más alta, que se llama la loma, ¿sí? Pues se estipuló que se va a recibir una vez cada 20 días, ¿sí? Entonces, estas diferencias que se empiezan a dar, se dan y se legitiman a partir de un contrato que se realiza con una empresa privada. Yo quiero que vayan viendo ustedes cómo se van configurando y esta división y estas diferentes acueductos y esta geografía diferenciada sobre el acceso al agua empieza a darse desde los 60, porque desde ahí empiezan a darse unas directrices y se toman unas decisiones sobre cómo se debe construir el acueducto, dónde se debe construir primero ese acueducto, cuáles son los sistemas que se van a utilizar para cada acueducto,
cómo se genera esa diferencia en geografías del agua y cómo se mantiene esa diferencia desde los, pueda decirle, desde los 60 se empieza esa idea, a tomar esas decisiones, pasa un tiempo, han habido muchísimos problemas técnicos, 80s, 90s, y se mantiene hasta ahora, hasta el sol de hoy, la división de los diferentes, diferentes sistemas de distribución del agua, ¿sí? Estos dos sistemas también difieren a partir del acuífero por el cual la toman el agua. En la parte norte se toma del acuífero San Luis, que tiene mayor disponibilidad del agua, y en la parte sur rural de la planta de ablandamiento se tiene del acuífero San Andrés, ¿sí? Cada uno tiene diferente disponibilidad del agua. Ahora, ¿quiénes viven en la parte rural, la parte de la loma, cierto? Principalmente viven los raizales y personas con bajos ingresos económicos, ¿sí? Ahora, aquí en el acueducto y el acceso al agua desalinizada se da a través de una línea de conducción que se construye. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, Te Carolina, perdimos. hubo un momentito donde te perdimos, como unos 10 segundos, justo cuando comenzabas con esta diapositiva y nos describías este sistema. Y ya Ah, después bueno, pero regresamos. listo. Muchas gracias. Voy a estar preguntando porque como saben estoy un poco aislada, entonces pueda que Claro que tenga sí. inconvenientes. Entonces aquí ustedes en esta diapositiva lo único es que hago como un zoom para que ustedes vean de dónde depende que el agua desalinizada pueda llegar hacia la parte de la loma, donde estamos los raizales, la parte con bajos ingresos económicos, ¿cierto? A esa parte. La otra parte o las otras áreas de la isla que no tienen ni siquiera acueducto, todavía no se sabe cómo le van a llegar esa agua desalinizada, ya sea por carro tanque, pero claro, sería de por sí el agua desalinizada es muy costosa, ahora con carro tanque y transporte incluido, pues ahí vamos a tener unos líos de tener acceso al agua para las personas que no tienen acueducto. Claro, hay unas soluciones alternativas, pero la idea es que puedan tener acceso a agua potable, ¿sí? Entonces, sigamos acá. Entonces, específicamente cuando yo inicié esta tesis doctoral, la inicié porque en el 2016 se dio la primera declaración de calamidad pública, porque hubo 14,000 personas que empezaron a protestar en diferentes partes de la isla, específicamente en la parte rural, donde decían, nosotros necesitamos agua, ¿sí? Ahí muestro una foto, we need water. No tenemos agua por más de un mes, más de 40 días pasaron las personas sin agua. Hubo la respuesta institucional, fueron diferentes mesas de negociaciones, hablando con cada uno de los líderes de las diferentes protestas que se dieron para ver cómo hacemos para solucionar este problema. Entonces, la solución fue distribuir carrotanques de agua, comprar 2 plantas desalinizadoras, una de 25 litros y otra de 50 litros por segundo, la renovación de un acueducto, de una parte del acueducto 26.1 kilómetros y ampliar el acueducto en 3.1 kilómetros. Después del 2016, lo que nosotros hemos vivido en San Andrés Islas es una crisis cíclica del agua, ¿sí? Empezamos a tener en el 2017 protestas, en el 2018, en el 2019, en el 2020, 2021 y hasta el año pasado, 2022. Y aquí les muestro diversas fotos de las protestas que se vienen dando. Ahora, no solamente en la parte alta de la isla, sino que empiezan a distribuirse estas protestas en la parte donde no hay acueducto también, ¿cierto? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿en esa crisis sufrieron los hoteles? ¿Sufrió el turismo? Pues no, cuando yo hice las entrevistas, las personas me dijeron de los hoteles que ellos no tuvieron ningún problema. ¿Por qué no tenían ningún problema? Porque tenían diferentes fuentes de abastecimiento de agua. Los hoteles tienen plantas desalinizadoras, tienen cisternas para recolectar agua, tienen pozos en algunos casos, ¿sí? Entonces tienen diversas formas y tienen sus plantas desalinizadoras. Entonces tienen diferentes fuentes de abastecimiento que les permiten tener una seguridad hídrica mayor que el resto de la población. Entonces esta crisis fue multidimensional. Eso es uno de los resultados que yo tuve de la tesis doctoral. Me disculpen que se le haya colocado acá en inglés.
Es uno de los resultados de la tesis que ahorita Manuel nos comentó. Yo hice la tesis en Estados Unidos. Está toda en inglés, la idea es traducirla al español, pero aquí intervinieron diferentes factores. O sea, esta crisis no se puede entender solamente con la producción de agua adicional, sino que tiene que verse desde diferentes ópticas, diferentes disciplinas. Desde las multinacionales que manejan y tienen poder sobre el agua, desde Francia, desde Europa, ¿cierto? Desde lo natural, teniendo en cuenta la variabilidad climática, ¿sí? El déficit de precipitación que hubo en ese momento, desde esa masa turística, desde ese modelo turístico que se tiene implementado, que es ese turismo de masa, ¿sí? Donde hubo un crecimiento turístico muy alto y donde consumen mucha más agua que en realidad una persona residente. Desde lo técnico, cuando tenemos deficiencias en la prestación por parte de la empresa privada para poder operar esa infraestructura y entregar el agua con fugas de agua, con debilidades en la cobertura, ¿sí? Con debilidades en la misma producción, ¿sí? Y también pues en la frecuencia y para poder distribuir esa agua. Tenemos también unas implicaciones de los factores socioculturales, donde tenemos desde el 50 un desplazamiento y ustedes pueden ver en el mapa que hay una división en cómo está ubicada y está localizada la población en la isla de San Andrés, dónde están ubicados los raizales, dónde están ubicados los barrios, dónde está ubicado el turismo, ¿sí? Hay unas divisiones y hay una vulnerabilidad diferencial en la misma isla que tiene que ser tenida en cuenta. Y tenemos el factor institucional, donde está el contrato del agua, donde se dan unos acuerdos donde no participa la comunidad y donde se define quién tiene acceso al agua, cuánta agua y de qué calidad, ¿sí? Entonces aquí muestro un poquito la metodología, donde se dieron donde hice las entrevistas, en qué parte de la isla entrevisté y pues entrevisté tanto a la comunidad como a funcionarios de las instituciones y organizaciones que dieron respuestas a crisis. También entrevisté a los hoteleros para saber cómo les había pasado, cómo entendían esa crisis, cómo la habían percibido y si la habían sufrido. Ahora, ¿qué encontré? Y les voy a decir un poquito de los resultados que me parece fundamental para el manejo de las crisis, ¿sí? Para la gestión de las crisis. Es que por un lado, los funcionarios de las instituciones empiezan a darle un sentido y a construir qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas de esa crisis que influyen mucho en cuál es la respuesta que se define para poder solucionar la crisis. Entonces, las instituciones, diciéndolo así, entre comillas, a partir de las entrevistas que realicé, que fue un evento provocado principalmente por problemas técnicos y naturales. Fue algo inesperado, fue algo nuevo, ¿sí? Que fue algo caracterizado, una crisis caracterizada por conflictos, por mucha violencia, ¿sí? Y por muchas negociaciones. Y era necesario actuar de inmediato. La causa principal y que está en el decreto por el cual se declara la calamidad pública está la reducción de la disponibilidad del agua por el fenómeno del Niño y consecuente sequía, ¿sí? Entonces empieza uno a mirar cómo se hace esa percepción y cómo se construye la crisis de este lado, ¿sí? Ahora, para las personas afectadas, esta crisis fue algo muy distinto, ¿sí? Fue un problema histórico, sí hay fallas técnicas en el sistema hídrico, y hay unas injusticias en la distribución del agua, ¿sí? Caracterizada por la solidaridad entre vecinos. También hubo conflictos entre ellos y con las instituciones y hubo también muchas negociaciones, ¿sí? Pero la causa principal para la comunidad era la presa privada, el turismo y la sobrepoblación, ¿sí? Y también pues nombraron la sequía, pero si ustedes ven, hay muchas diferencias en cómo se percibe la causa de la crisis, cómo se configura y cómo lo entiende un lado y cómo lo entiende el otro. Diálogos que debemos tener y que tenemos que conciliar para poder dar respuesta a estas crisis de manera más efectiva, ¿sí? Entonces, para las instituciones, la respuesta que se dio fue coordinada, fue adecuada, fue oportuna, ¿sí? Donde hay necesario producir más agua, o sea, que era necesario y fue necesario porque se compraron 2 plantas desalinizadoras, es producir más agua porque no tenemos por el cambio climático. Entonces, las actividades de respuesta, como les conté, son principalmente la distribución por carro tanque y la compra de desalinizadoras. Para las personas afectadas, pues hubo una insatisfacción total sobre la respuesta del gobierno local frente a esa solución. Fue una solución temporal
pero también había algo en común, y que sí era necesario producir más agua. En ese sentido, pues estábamos de acuerdo la comunidad con las instituciones en que era necesario comprar más desalinizadores, ¿sí? Hubo unas actividades de parte de la comunidad que también investigué y que también me contaban. Hubo muchas entrevistas en las cuales decían, pero ¿cómo logró sobrevivir más de 30 días sin agua en su casa porque no la distribuía a la empresa privada? Y empiezan a contarme que la relación con los vecinos, el capital social, ¿sí? Medidas los ayudaron para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, que hay unas relaciones en las cuales si yo no tengo agua, le pido a mi vecino para que me ayude, ¿sí? También se tomaron medidas para reducir el uso del agua, entonces ya veíamos personas que colocaban un tarrito cuando se bañaban, el agua de bañarse, el resultado de bañarse, lo recolectaban en un tarrito donde cual se bañaban y esa misma agua la reutilizaban. Esa agua, la reutilización del agua, la hicieron al menos como por 2 y puede en algunas ocasiones alguna persona me dijo que hasta 3 veces. ¿En qué sentido? Lo que yo me baño lo utilizo para vaciar el baño o lo utilizo para lavar y ahí ya va 2, o la del agua de la lavadora la puedo utilizar para el baño o la puedo utilizar también para regar o la puedo utilizar para otras cosas de la casa, ¿sí? Entonces, hubo también la reutilización, el reparto en el costo de la extracción del agua, porque teníamos que compartir, o sea, muchos barrios compartieron en muchas comunidades, grupos de casas se compartían el costo del carro tanque de agua que tenían que comprar o de la luz para poder extraer el agua del pozo. Entonces hay unos puntos muy importantes porque hubo muchas acciones colectivas para poder resistir la crisis del agua. Y en ese sentido hay una estratificación dentro del mismo barrio de las capacidades de cada una de las cisternas. Y es una cultura general donde tú vives, tú sabes quién es el que tiene la cisterna más grande, quién es el que tiene la cisterna más pequeña, y empieza también a estratificarse el poder. Tiene más poder el que tiene más almacenamiento de agua, porque también para construir esa cisterna pues requiere mucha más capacidad económica, y tiene mucho menos o tiene más necesidad el que tiene la cisterna más pequeña. Pero resulta que en San Andrés hay muchos barrios, diferentes tipos de barrios. Hay unos pues muy amplios, con casas amplias, con sus cisternas al lado, también de la cultura misma raizal, pero hay otras culturas y otros grupos sociales que no lograron tener acceso a espacios grandes para construir su casa, donde no hubo planeación para la construcción de su barrio y definitivamente no tienen espacio para construir una cisterna. Y los techos son compartidos como para colocar una canal. ¿La canal es de quién? ¿Cómo hacen para compartirse el agua de la canal que se recoge por el agua lluvia? A eso súmele que cómo se usa el agua. Para los raizales el agua lluvia es sagrada. Para las personas que no son raizales, y las voy a colocar de manera general en ese grupo que no es raizal, el agua lluvia no es sagrada, sino por el contrario, no es usada para lavar, pero ya el patio, para regar, o al menos, o si no es el caso, no se necesita, pues se bota, ¿sí? Entonces hay diferentes usos del agua y que está muy referenciado hacia el tema cultural. Entonces tenemos también el tema del capital social muy importante y también los pequeños mercados, los micromarkets que se dan del agua, en el cual las mangueras, el metro de manguera, ¿sí? Y cuánto dura la manguera bombeando, pues tiene un cobro y un costo adicional por esa agua. Y el balde de agua también empieza a tener un costo adicional dentro del mismo barrio, ¿sí? Y todo estas dinámicas locales, pero muy pequeñas entre los mismos barrios, hay que analizarlas y entenderlas cómo se empiezan a dar para nosotros empezar a darle solución y apoyar esas capacidades comunitarias para poder resistir y ser resilientes frente a la ausencia del agua, ¿sí? Bueno, entonces hubo también muchas diferentes injusticias dentro de la crisis del agua, ¿sí? Por un lado están las instituciones donde sí reconocen que hay unas injusticias del agua, ¿sí? Pero pues las instituciones no son responsables de esa injusticia, ¿no? Se entiende que hay, se reconocen esas injusticias, pero en realidad no era responsabilidad. La responsabilidad se le daba al contrato que fue establecido desde el 2005, ¿sí? Que se firmó en el 2005 y la crisis casa en el 2016. Se entregó el agua a los que podían
pagar más por el agua. En ese sentido, el agua desalinizada era la que estaba más disponible cuando pasó la crisis. Y esa agua desalinizada es más costosa que el agua que venía de la planta de ablandamiento. Y esa agua que es más costosa, pues se tiene que dar, así literalmente fue expresado en las entrevistas, a las personas que tienen más capacidad de pagar y que puede ayudar a partir de la contribución en ese balance con subsidios a pagar el agua que van a recibir las personas que no tienen tanta capacidad económica, ¿sí? Hubo una baja participación o una ausencia de participación de la comunidad cuando se firma este contrato y sus subsecuentes otros CIS, ¿sí? Y por el otro lado estaban las personas afectadas donde reconocían esa injusticia del agua y explicaban que definitivamente ellos veían cómo durante la crisis a ellos no les llegaba el agua, pero sí veían pasar carrotanques de agua, veían pasar sabían que los hoteles seguían teniendo agua, seguían entregándoles agua y a ellos no les entregaban. Entonces ahí hay un tema de justicia hídrica muy fuerte. Y aquí pues hay una cantidad desproporcionada de agua entre residentes y turistas y empieza también a haber un conflicto contra los turistas al tener acceso al agua que debería ser para las personas locales, ¿sí? Hay injusticias identificadas en el antes de la crisis, ¿sí? Antes, como les mostré en esa distribución, frecuencia, cantidad y calidad. Durante, porque ya los bomberos y las personas y el gobierno, las instituciones que hacen parte de esas instituciones, toman la decisión de a quién se le entrega el agua primero, el agua de emergencia. ¿A dónde va dirigida esa agua, esos carrotanques de agua? ¿Quién se la entrego? ¿Y quién va primero? ¿Cierto? Y entonces esas decisiones se toman sin la comunidad, sino que esas decisiones se toman de manera rápida en la parte de la emergencia, pero no son contemplados unos principios de equidad para poder ser más justos en la distribución del agua de emergencia, ¿sí? También en la respuesta pues hubo la idea de comprar más desalinizadoras es para distribuir agua para la gente que tiene acueducto. Entonces, si ustedes me preguntan, el agua que se está produciendo por parte de desalinizadoras está llegando principalmente a las personas que tienen acueducto. Ahora bien, está llegando a los dos sistemas. Todo depende de la línea de conducción, del estado de la línea de conducción, que no tenga problemas para poder llevar el agua desalinizada hacia la parte rural de la isla, ¿sí? Entonces, el agua desalinizada sigue siendo, no tienen acceso las personas que no están conectadas al acueducto. Entonces, la población raizal y no raizal, de manera general, lo que quieren es ser tratados de manera justa, ¿sí? Respetuosa y que no exista la discriminación contra los raizales y con las personas no raizales por su posición o por su poco acceso económico, su bajo disposición económica. Entonces, el agua debe ser para todos. Esas son diferentes percepciones desde la justicia hídrica, ¿sí? Porque también al preguntarles cómo la perciben esa justicia hídrica, hay diferencias en cómo la perciben las personas raizales y las personas no raizales, ¿sí? Entonces, ahí en su mayoría, los no raizales dicen en principios de igualdad debe ser para todos, sin importar quién sean o cómo sean o su historia, ¿sí? O su cultura. Por el contrario, la parte de los raizales ya es una percepción de justicia hídrica. En el agua debe ser primero para los reclamantes históricos del agua, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar un poco algunas citas que recojo, muy pocas porque fueron muchas entrevistas, sobre lo que les dijeron y manifestaron las personas de la isla de San Andrés. Si ya sabemos cuántos litros de agua producimos al año, entonces deberían repartirlos por igual entre todos, ¿sí? Los dueños del agua son los negros y los de San Andrés son negros. Los blancos que viven allá en la parte norte y plana tienen agua. Y nosotros que vivimos aquí en las partes altas de la isla, los dueños del agua no tenemos agua. Somos los dueños de la isla y debemos tener prioridad en nuestra tierra, ¿sí? Entonces, algunas de las conclusiones, porque ya voy a ir cerrando y concluyendo para poder darle paso a las preguntas, es las instituciones y los residentes entienden las causas de la crisis de manera diferente, pero están de acuerdo con el paradigma tecnocrático dominante que favorece la expansión de la desalinizadora, donde es más importante solamente producir agua y no controlar la demanda o el consumo de la misma o controlar el turismo en masa en el cual
se está consumiendo mucho más de los recursos y está dejando mucho más aguas residuales, ¿sí? Y impactando el mismo ecosistema insular, ¿sí? La respuesta se centró en la mejora de la infraestructura del agua en el 2017 y 2018. La respuesta institucional refuerza el paradigma de la oferta que les estaba diciendo, principalmente la producción. No se atacó el tema de la distribución inequitativa, el tema de cómo estaban históricamente se han distribuido y se han configurado esa crisis, ¿sí? La responsabilidad histórica no se reconoce todavía por una crisis que pudo haberse evitado al haberse entendido de cómo estaba estructurado el sistema de acueducto desde tiempos atrás y que no se había contemplado los escenarios de cambio climático donde ya habían unas predicciones de déficit de precipitación. Y así está contemplado para San Andrés. Y estamos entre los primeros departamentos con mayor riesgo por cambio climático. La crisis no fue una emergencia explosiva, algo que ocurre en un momento dado, sino fue una circunstancia duradera y persistente, que tuvo un momento de explosión y que ha sido de manera cíclica desde 2016, con las protestas que nos están dejando evidenciar cuando la gente se queda sin agua. Por el contrario, no estamos siendo preventivos o manejando esto de manera anticipada, entendiendo quiénes son los barrios, cuáles son los barrios que son más vulnerables o que están más expuestos a ese desabastecimiento de agua, ¿sí? Entonces, la respuesta a la crisis que se dio en San Andrés ha mantenido viejas relaciones económicas y de poder. Por ejemplo, al hecho de producir más agua, se mantiene y nunca se ve afectado el turismo. Nunca se ha tomado ninguna medida con respecto a reducir o controlar ese turismo que se está consumiendo el recurso, sino por el contrario es producir más agua para mantener y aumentar la cantidad de turistas que lleguen a la isla. El contrato del agua tuvo cambios muy mínimos con respecto y se hizo un otro sí, número 9, para cambiar y aumentar las frecuencias y aumentar un poco la cantidad del agua. De todas maneras, sigue para el 2030 desfavoreciendo e incluyendo distribuciones diferenciales en las islas para algunas personas y para la parte turística, ¿sí? Las crisis actuales, como les decía, presentan al inicio de esta presentación, presentan desafíos más complejos que están relacionados con estructuras sociales y históricas, con dinámicas globales, ¿sí? Porque hay unas empresas que manejan el agua y que precisamente no son colombianas, sino por el contrario son europeas, y con la relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Entonces aquí les digo que las mayores injusticias que hay en el mundo es quitarle el acceso al agua a las personas en su propia tierra, ¿sí? En su propio espacio y generar diferencias geográficas en el acceso al agua de ese mismo, ¿no? Entonces, por aquí llego, les doy gracias por haberme escuchado, por compartirles un poco este caso de estudio y para invitarlos mucho a que se acercan a ese enfoque de la justicia hídrica que nos permite analizar bien cómo usamos la tecnología, cómo las decisiones configuran las crisis del agua y cómo muchos casos como este que están viendo se repiten porque son patrones a partir de decisiones que se toman excluyendo a la comunidad en ellas, ¿sí? Entonces te doy la palabra, Manuel, y aquí cierro la. Carolina, mil gracias. Muy, muy gentil por tu presentación. Wow, qué interesante, qué impactante, qué cantidad de puntos en común veo yo con lo que presentas tú y con lo que dice Luis Alejandro. Yo veo que en quizá no solo específico para el agua, pero después de escucharlos a ustedes dos, en el caso particular de las crisis del agua, como bien lo mencionabas tú, empieza uno a sentir, a percibir, a comprender, pues que no son explosivas, como lo dices tú, y como también lo mostraba Luis Alejandro, es decir, cómo son primero multidimensionales, como bien lo indicas tú, y digamos complejas, absolutamente complejas, e históricas, efectivamente, también como lo que mostraba Luis Alejandro, es decir, cómo la forma como hemos venido ubicando históricamente en nuestros municipios, en esos conos, ¿no es cierto?, que nos mencionaba Luis Alejandro, pues también es un aspecto muy relevante. Y sobre eso yo quisiera, Luis Alejandro
y Carolina comenzar un poco la discusión. Y es eso que hablabas tú de construir la crisis. A mí me parece eso como muy, muy relevante. Es decir, a partir de todo esto que nos comparten ustedes dos, pues, dada la complejidad, dado el histórico, dado la sumatoria de cosas, dado los diferentes tipos de ángulos que tenemos en esto, digamos, de las crisis, y particularmente en el caso de la crisis del agua, bueno, ¿cuál es la propuesta para construirlas? Porque, digamos, lo que nos mostrabas tú era absolutamente disidente, Carolina, y también pues muy, muy coherente con lo que mostraba Luis Alejandro, con lo que nos explicaba él, y es pues el tomador de decisión viendo las cosas desde otra óptica, posiblemente sin ningún tipo de dolo, pero sí desde una óptica absolutamente alejada de lo que es el vivir de la comunidad, ¿no es cierto? Luego también lo que mostraba Luis Alejandro, en donde las comunidades tienen una cantidad de cosas para decir, para hacer un conocimiento. ¿Cuál podría ser la estrategia, digamos, de comenzar a construir esto de las crisis, ¿no? Digamos, de conceptuar, entender y construir, porque yo creo que de ahí parte, a partir de ese entendimiento y de esa co-construcción, pues el abordaje mismo, digamos, de cómo hacerle frente en el momento en que se materialicen toda esta cantidad de amenazas, ¿no es cierto? Entonces, Luis Alejandro, Carolina, ¿qué opinan al respecto? Bueno, si me permites, Manuel, o sea, oyéndote hablar, yo pensaba mucho, digamos, en los esquemas que teníamos antes de la Ley de Servicios Públicos del 92 y antes de tener la Comisión de Regulación de Agua Potable del 94. Y de dónde viene el país, ¿cierto? O sea, digamos, antes de esas comisiones, o sea, de lo que era el ISFOPAL, el INDERENA, lo que eran las entidades regionales que manejaban el agua, el Empocaldas, Acuantioquia, Acuavalle. Todos ustedes recuerdan, digamos, cómo se manejaba de pronto antes el agua en nuestro país. Y era, digamos que la ley de servicios públicos descentralizó totalmente, ¿cierto? Dándole la responsabilidad a cada uno, a cada municipio y a cada ente territorial de manejar, pero le dio esa responsabilidad sin la capacitación, ¿cierto? Sin realmente las políticas, los lineamientos, el trabajo con la comunidad que debió hacerse en cada región, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos fuimos de para atrás mucho, porque una entidad como Acuantioquia, Acuavalle, Empocaldas, todas esas tenían una capacidad técnica, tenían ingenieros, tenían una visión de cuenca, o sea, muchas de ellas manejaban varios municipios que quedaban uno tras otro, aguas abajo, sobre el río, ¿cierto? Entonces había un entendimiento más hacia la región, hacia la cuenca, y eso lo perdimos un poco. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, Inglaterra son 11 cuencas y son 11 generadores que Ofwat, el regulador, cada 5 años le da a la administración. Y entonces ellos tienen que administrar toda la cuenca y tiene mucho sentido porque entonces aguas arriba hacen el tratamiento de aguas residuales porque saben que si no el costo de potabilización aguas abajo es mayor y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, digamos, se conocía, digamos, mejor hacia la cuenca y hacia la región. Yo creo que eso lo perdimos. N- No digo que sea malo, sino que no le dimos, ¿cierto? No le dimos la fuerza necesaria, la capacitación a las comunidades, a los municipios, etcétera, para su gestión del agua. Todo lo que dice Carolina de las empresas, ¿cierto? De servicios públicos, pues vinieron en ese marco regulatorio donde se propendía pues por una mejor eficiencia, por un mejor servicio, pero realmente son monopolios en cada municipio finalmente, ¿cierto? Y pues hacen esos contratos unilaterales, pues digamos de esa forma, ¿cierto? O sea, yo creo que perdimos en el país la posibilidad de haber empoderado, ¿cierto? De haber hecho realmente una descentralización en el manejo, pero una descentralización bien entendida, ¿cierto? Como parte de una cuenca y desde la comunidad, ¿no? Entonces, yo de lo que tú preguntas, yo veo casos muy específicos, por ejemplo, y que tú lo conoces también bien, Manuel, de Villapinzón, ¿cierto? En Villapinzón, entonces son 170 familias que curten las pieles, ¿cierto? Eh,
por resolución, entonces la autoridad ambiental dice se prohíbe un vertimiento, pero no hay un trabajo con la comunidad, no hay inclusión social, no hay un acompañamiento, ¿cierto? La misma CAR en el momento antes de ser autoridad ambiental fue la que les enseñó a utilizar el cromo, porque ellos utilizaban unas plantas, ¿cierto? Que ellos no sabían utilizar el cromo y fue la misma, la que ahora es CAR, ¿cierto? La que les dio. Es decir, o sea, yo creo que eso no se puede repetir, es decir, hay que trabajar con las personas, hacer la inclusión social. La sabiduría siempre lo hemos visto, ¿no? Desde el conocimiento, el saber ancestral, eso de lo que mostraba de los cenúes. En el mismo río Bogotá, los muiscas hacían cosas similares a lo que hacían los cenúes en el Cauca. Entonces, ese conocimiento de cómo funciona el territorio, pues tiene que hacerse localmente, ¿no? Siempre en los estudios, pues nosotros y tú lo sabes bien, tenemos los instrumentos, ¿no? Entonces hay que hacer las consultas, pero muchas veces esos temas que son de la legislación ambiental que se deben cumplir se vuelven un check, ¿no? Un chequeo. Entonces se hace una reunión con la comunidad, lo que ha pasado ahorita reciente en el canal del dique, ¿cierto? Se hace una reunión, entonces ya se dice, no, ya nos reunimos con la comunidad, pero no, realmente no es una reunión, es una reunión en esta vía, ¿cierto? De ir a contarles qué se va a hacer y no qué creen ellos que se debe hacer y cómo creen ellos que se debe hacer y respetando realmente la consulta, lo que dice la legislación es el objeto, digamos, el objetivo último de qué es una consulta, ¿cierto? Pues básicamente es un diálogo, no es una comunicación unilateral de arriba hacia abajo, sino al contrario, debería ser más con la comunidad, ¿no? Construido. No sé muy bien si respondí tu pregunta, pero la reacción inicial a lo que mencionaste. No te preocupes, acuérdate que esto es multidimensional y complejo, es decir, todo esto aporta, Luis Alejandro. Carolina, Bueno, pues yo también espero a ver si le doy a la pregunta de Manuel. Yo en realidad quiero hacer una reflexión a partir de lo que acaba de decir el profesor Luis Alejandro. Y hay un tema bastante, cada vez que yo pienso y pienso en el tema de la crisis del agua, que les acabo de presentar el caso y como entender un poco por qué se dan y como por qué se configuran de esta forma y por qué se construyen de esa forma. Siento que todo tiene que ver en la forma en que nosotros pensamos, entendemos, ¿sí? El problema. En el tema del agua, el sector del agua, los ingenieros, los expertos del agua, han tenido como una tradición de pensar que son ellos los únicos que saben cómo se puede manejar y cómo se puede implementar. Y ese pensamiento desde allá arriba de lo técnico, y que te digo que ese es el paradigma tecnocrático que tiene mucha influencia sobre con las decisiones sobre la crisis del agua, ya sea por contaminación, ya sea por inundación, ya sea por ausencia del agua, del manejo mismo del agua que se ve, que les mostré allí. Las diferentes, por ejemplo, en Estados Unidos muchos son de contaminación, de manejo, de injusticia, como lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en San Andrés. Y es el caso es que si yo creo que yo soy el único que tengo el conocimiento y me veo lejano de la comunidad y debo impartirlo o darlo, debo enseñar en esa filosofía, estoy alejándome del contacto y de la escucha que debo tener constante con la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y hay un punto crítico y creo que ha sido bastante difícil ahora cuando nosotros tenemos una directriz desde el orden nacional que nos dicen, construyan mapas comunitarios de riesgo. Cuando a nosotros nos dan esa instrucción, les están pidiendo a todos los expertos que saben de metodologías probabilísticas que bajen un poquito y entiendan que la parte social, ¿sí? Tiene un conocimiento, que debe haber un diálogo de saberes y que esos mapas se pueden construir con la comunidad y la comunidad los puede hacer, ¿cierto? Pero en esa dualidad de cómo ese conocimiento, ¿sí? En ese miedo de que será que sí se va a hacer lo que es o no se va a hacer, ha sido difícil y es una discusión constante entre los que creen que saben y el conocimiento ancestral de la comunidad, que también es otro tipo de conocimiento y que es totalmente válido. Y creo que en esa discrepancia también está. Yo se los mostraba a ustedes. ¿Cómo se configura y cómo se entiende esa crisis? No, pues le echamos la culpa al cambio climático, que se cree que es algo natural tras de eso, entonces que también toca tumbarlo, ¿cierto?
también alineamos cambio climático con variabilidad climática y allí le echamos la culpa y como es la ausencia del agua, entonces lo que hay que es que producir en un pensamiento lineal, causa-efecto. No tengo agua, produzco agua y ahí lo soluciono. Pero no vamos hacia allá, que es lo que nos pide el marco de Sendai en gestión de riesgo, que es lo que nos pide de la agenda global, que nos está pidiendo cuando pasamos la pandemia, es que avancemos a un pensamiento multidisciplinar, complejo, ¿cierto? Que dejemos de ser solamente los ingenieros hablando en una mesa, solo los geólogos hablando en una mesa. No, nos están diciendo, abrámonos, escuchemos, entendamos, ¿sí? Que incluyamos principios no solo de equidad, sino el principio multidisciplinar que está ausente. Entonces nos están invitando a que bajemos, a que empecemos a escuchar. Y esa parte no la estamos haciendo. Cuando construyemos, ¿quién la construye? ¿Quién define la crisis? Lo están definiendo son las personas desde las instituciones solamente. Ni siquiera se sienta uno a decir, bueno, venga a ver qué ocurrió. Venga, lo definimos de manera conjunto. Entonces, cuando si escuchamos que en realidad lo que había era que desde el 2000, desde los 80, desde los 90 ya venía una diferencia, ¿sí? Que en la distribución del agua, en que no todo el mundo tiene cisternas, en que no todo el mundo tiene canales, en que no todo el mundo tiene la posibilidad económica de construir cisternas, ¿sí? En que hay una diferencia, una vulnerabilidad diferencial en la comunidad. Y cuando escuchamos, porque la gente no te va a decir los términos que se usan en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. A ti no te van a decir, es que la amenaza con la vulnerabilidad y resulta que el riesgo es alto. A ti no te van a decir eso. A ti te van a decir algo mucho más sencillo. Y listo, es que nosotros también generamos muchísimo concepto y mucha estructura, que lo decía el profesor. ¿Cuántos planes, instrumentos de planificación tenemos? Entonces la comunidad también en su conocimiento le queda difícil, a ellos no les queda difícil, a los que nos queda difícil es a nosotros lograr entender lo que está ocurriendo con la estructura tan compleja que hemos creado para poder atender una crisis. Ahí yo lo veo, obviamente que lo que estoy diciendo tiene muchísima discusión, ¿cierto? Pero, y no lo cerraríamos hoy, pero yo sí creo que tenemos que reconocer el conocimiento de la comunidad e incluirlo y escuchar, porque si nosotros vimos, lo que yo encontré, hay una injusticia hídrica, vamos a apuntarle a eso. Todos tenemos cisterna, pues vamos a apuntarle a eso. El turismo está haciendo de masa, vamos a apuntarle al modelo económico, ¿cierto? Pero si los escuchamos, pero la causa fue, no hay agua, hay que producir desalinización y entonces no tenemos los límites. Entonces, ahora no solamente estamos explotando el acuífero, vamos a explotar los océanos. Entonces, aquí vamos ahora a un diálogo distinto sobre las crisis del agua relacionadas con los océanos, el agua de mar, ¿sí? Y la tecnología que se incluye, donde genera muchísima mayor dependencia de las comunidades locales frente a la gente de afuera, ¿sí? Entonces, hay muchos riesgos. Si ustedes ven, cada crisis, cada desastre puede generar la receta para la reconstrucción continua y paulatina del riesgo, ¿sí? Y eso lo hacemos y nosotros no vamos a generar como, venga, nos sentamos a pensar, si yo hago esto, ¿qué desencadena? Eso se llama los efectos en cascada, impactos en cascada, pero no solamente desde lo que ocurre, sino de las decisiones que yo tomo. Reflexionar en eso y mirar la sociedad isleña, las raizales, la sociedad insular, está cambiando, está reconfigurando su entendimiento y su relación con el agua, porque ahora tenemos esa agua desalinizada, ahora estamos explotando agua del océano y la idea es que vamos hacia allá. Ya tenemos en este momento 3 plantas desalinizadoras y ahora esa es la panacea y se siguen comprando más, ¿sí? Y pregúntenme ustedes si esa tecnología es con energía alternativa. No es con alternativa. Entonces ustedes empiezan a mirar, entonces las decisiones desde los tomadores de decisión en gestión de riesgo, no nos estamos dando cuenta cómo estamos reconstruyendo el riesgo a partir de una crisis o a partir de un desastre. Entonces esa creo que es una reflexión que nos toca llevarlo a cada uno de nosotros, porque somos los que estamos aquí dialogando, pensando, tratando de solucionar, aportar, contribuir. También nosotros caemos en eso, pero si no empezamos, por eso los casos de estudio son fundamentales. Esto no solamente ocurre en San Andrés, si lo vamos a mirar con lupa en otras partes, estoy segura que vamos a encontrar patrones
y ahí es donde tenemos que empezar a romperlos. Y creo yo que eso es lo que yo quisiera como dejar acá, porque ya son las 3:44. Y te agradezco muchísimo, Manuel, muchísimas gracias, profesor. Y a todos los participantes que están acá, todos y todas. Muchas gracias, Carolina. Sí, muy diciente. Yo lo que veo es que también, pues, un mal diagnóstico, pues, genera una pésima solución. Y entonces, o un diagnóstico parcializado. Por ejemplo, lo que mencionaba Luis Alejandro, ¿no? No, es que el dique está fracturado acá y pensar que es el diagnóstico o que está debilitado ahí. O lo que mencionabas tú en el caso particular de San Andrés, ¿no es cierto? O sea, es un mal diagnóstico y por ende, pues la solución no atiende eso. Yo creo que de esto que ustedes dos mencionan, absolutamente relevante ese ejercicio de co-creación, una co-creación, por supuesto, sí o sí, digamos, con todo, bajo todo el respeto, digamos, de la creencia, la cosmogonía, pero en un marco, digamos, de ciencia, es decir, hay que co-crear, pero con un marco de ciencia, es decir, pues uno por ahora no podemos violar las leyes mínimas de la física y lo que sea, es decirlo, también es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que hay otra cosa muy relevante acá, y es que ni el conocimiento ancestral, ni el conocimiento científico hoy en día están lo suficientemente preparados y mucho menos de forma individual para abordar los nuevos desafíos. Ahora las cosas son mucho más complejas y se están dando cosas mucho más intensas, mucho más frecuentes, mucho más duraderas, que quizá, digamos, ni lo uno ni lo otro desarticulado va a poder dar respuesta frente a semejantes desafíos que tenemos. Yo quisiera también tomar otro punto pequeño, insisto, hay una cantidad de notas y de preguntas por acá, y está asociado, digamos, al tema que da corazón a la cátedra, y es cómo hacer a las comunidades que históricamente han sido vulnerables, como las que nos presentabas tú, digamos, Carolina, o las que presentaba también el profe Luis Alejandro Camacho, ¿cómo hacer esa capacitación rural masiva? Porque sí parece ser parte de la respuesta, quizá toda no, ¿no es cierto? A mí no me sorprende, me parece muy lindo cuando tú nos comentabas, Carolina, que el raizal considera el agua lluvia sagrada. Pero ¿cómo no? Es que estoy en una isla, ¿cómo no considerarla sagrada? Es decir, es que imagínense tiempo atrás cuando no había posibilidad de desalinización, ¿cómo no considerarla sagrada? Es que eso su belleza radica esencialmente en eso, ¿no? En el origen y la dependencia que tenemos del recurso. Pero yo sí veo que también esa capacitación rural masiva, esos sistemas descentralizados, porque todo lo que nos muestras tú de la parte sur de la isla, uno ve sistemas descentralizados, no hay conexiones, una cantidad de cosas. Lo que mencionaba Luis Alejandro de saneamiento básico rural, ¿ustedes cómo ven eso como alternativa, digamos, de hacer menos vulnerables a las comunidades y cómo se lo imaginan catalizando y potenciando ese tipo de ejercicio? Si quieres, dale tú, Carolina. ¿Sí quieres que yo? Bueno, ok, listo, bueno. El tema de la resiliencia comunitaria, como yo les decía ahorita, primero, las personas, hay una vulnerabilidad intrínseca, pero hay una vulnerabilidad que es construida, ¿cierto? En este punto, pues ya la división entre las dos o entender cuál es la intrínseca o cuál es la que se va construido por los mismos procesos de desarrollo que hemos tenido, pues es muy difícil ya. Pero sí hay que reconocer la resiliencia de las mismas comunidades en el manejo del agua. Entonces, allí en ese punto hay que hacer un énfasis frente a eso. Así como yo soy vulnerable, soy resiliente. Soy resiliente en el sentido de que la cultura raizal y que esperaría yo que se hubiera permeado muchísimo más en todos los habitantes de la isla, es el de tener casas con techos de 4 aguas o como mínimo 2 aguas para poder colocar las canaletas y tener incluido ahí la cisterna, por ejemplo. El tema del reuso del agua, y entonces en ese sentido, pues la comunidad raizal ha sido muy resiliente frente al uso del agua y ha sido pues muy cuidadosa con ello. Ahora bien, todas las dinámicas que ahora se han dado con con el modelo económico, ya sea al inicio fue con el tema comercial y después el tema del turismo masivo, pues es difícil y con los nuevos grupos sociales que ya no adquirieron pues esta cultura de almacenamiento de agua, pues ya empieza uno como a mirar cómo hacer para que, por ejemplo, tú me preguntas esa capacitación rural masiva. Entonces, pues yo
la vería como, primero, pues pensando en ese pensamiento de abajo hacia arriba, primero es cuáles son las personas que nos podrían ayudar a promover de las comunidades, a promover algunas acciones que nos ayudan a fortalecer la resiliencia de las comunidades, ¿cierto? Yo siempre estoy en la dinámica de preguntar en cada proyecto que se hace en la isla, ¿cuál es el porcentaje de participación de personas locales? ¿Cierto? Esa es un tema igual cuando hacemos con el enfoque de género. ¿Cuál es la paridad de género en el tema de los proyectos que se hacen, ya sea de gestión de riesgo o en otros? ¿Sí? Son preguntas y cuestionamientos que deben estar siempre en nuestra cabeza para poder fomentar o cerrar brechas. En ese sentido, esa capacitación rural masiva, primero pues yo no le colocaría lo de masivo, yo colocaría como una capacitación rural del agua diferencial e inclusiva, donde las mismas personas puedan compartir sus conocimientos y más bien que una capacitación haría como una diálogo de saberes y una transferencia del conocimiento entre todos, tanto los que han trabajado muchísimo sobre el tema de las dinámicas o hidrodinámicas o el tema de los acueductos ingenieriles, bueno, eso, sus saberes, pero también los saberes desde lo cultural y haya como una transferencia y una escucha y un aprendizaje mutuo, o sea, así, como que quitamos los títulos y nos ponemos a escucharnos los unos a los otros en una capacitación más hablada, más conversada, dialogada, y en el territorio, no solamente en el norte o no solamente en la parte alta, sino que eh, es contextualizada y apropiada de la dinámica misma insular, pensando yo en la isla, ¿no? Puede ser en otro sitio. Cada sitio tiene su particularidad y por eso yo decía que cada crisis tiene una receta distinta. Tiene una receta distinta en su configuración. Y esa configuración también depende del sistema social o socioeconómico y ambiental que se ha instaurado y que se ha venido construyendo. Así que sí, esa capacitación debería tener esa diferencia también, de reconocer cómo está el agua, cómo son los sistemas de acceso al agua diferenciados en el territorio, también en los contextos y la historia que se ha venido teniendo y cómo se ha venido construyendo ese manejo del agua en las islas e incluyendo a las mismas personas con sus experiencias y conocimientos en esa transferencia de ese diálogo de saberes frente al agua. Yo estoy de acuerdo con lo, con lo que menciona Carolina. Adicionaría algo. O sea, yo creo que sí es posible hoy en día, pues con la tecnología, etcétera, hacer una capacitación, por lo menos en todas las secretarías de educación, en todos los niveles, digamos, departamentales, municipales, en las CARS, a través de, por ejemplo, estos diálogos, este tipo de reuniones, ¿cierto? Donde se dialogan alrededor de estos temas a través de internet, a través de estas plataformas, etcétera. Yo creo que sí podemos ir bajando, ¿cierto? Finalmente será responsabilidad en las regiones, ¿cierto? De los representantes y de los líderes comunitarios en esas regiones, pues, digamos, desarrollar esos diálogos que dice Carolina. Digamos, yo no me imagino, por ejemplo, desde la universidad llegando a toda Colombia a hacer una capacitación con la comunidad. Me imagino desde la universidad con las entidades, con el IDGER, con Cruz Roja, con las corporaciones, con todo, haciendo este tipo de diálogos, de generando de pronto una política desde los ministerios, ¿cierto? De la gestión comunitaria. Yo le apostaría, haría una apuesta, porque fíjense que esa política no existe. La apuesta a la gestión comunitaria, la gestión ambiental comunitaria, la gestión del territorio desde las comunidades, desde las regiones, ¿no? O sea, para que no pase justamente lo que siempre dice Carolina, que son los ingenieros o los funcionarios o los que creen y como tienen la responsabilidad, pues tienen que actuar también y tienen que, no, pueda que no se la sepan todas, pero dice yo prefiero hacer un dique a que después me culpen o, ¿cierto? Que hubo 20 muertos y fue mi culpa por no haber hecho el dique, ¿cierto? O sea, si yo soy el funcionario, tengo que... pero yo creo que esa política, esa apuesta dura a la gestión comunitaria,
a la capacitación desde los niños en los colegios. Mire, este artículo que les mostré, ¿cierto? Es un trabajo de 3 años de Ingenieros Sin Fronteras en varios municipios de Cundinamarca, en las zonas de páramos, o sea, trabajando con los niños, mostrándoles posibles efectos del cambio climático, la necesidad del ahorro del agua. Lo que decía Carolina, es que una cosa es gestionar la oferta, ¿cierto? Producir más agua, y la otra es gestionar el consumo, la demanda, con limitar, con hacer un uso racional, con poner a los turistas también, digamos, con un consumo limitado, en fin, o sea, ¿cierto? Toda la gestión. Y este trabajo con niños de las escuelas fue espectacular, y ellos mismos después con una gamificación. La gamificación son juegos que no son juegos, ¿cierto? Utilizando la tecnología ponen sus datos y concursan de quién ahorró más en su casa, etcétera. Y fue una forma muy bonita, ¿cierto? Digamos, yo digo, con niños en la escuela, o sea, siempre ustedes lo han visto que son padres, ¿cierto? La hija de uno, la hija mía es la que nos pone a reciclar en la casa, o sea, hoy en día ya eso es un hecho, o sea, ¿sí? Entonces yo creo que desde ahí, ¿cierto? Desde una política, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación, en escuelas, en zonas rurales, etcétera, es generar un cambio, ¿no? En generar ese cambio de visión de que uno en el territorio, es decir, si tienes conciencia, yo por eso hablaba del tema de conciencia, si tú eres conciencia de que estás viviendo en una zona de inundación, de que estás en un cono aluvial, de que tu calidad del agua es mala, de que tú mismo, desde tu gestión como individuo, ¿cierto? Empiezas a influir en tu comunidad, y como comunidad en las decisiones. O sea, yo creo que muchas veces esperamos que el Estado o que el gobierno o que alguien llegue a hacer algo, ¿cierto? Y cuando realmente somos gestores nosotros de nuestro propio, tenemos la posibilidad de ser gestores de nuestro propio destino, ¿cierto? Gestores y vigías, como lo Yes, hablábamos ajá, esta tarde. Muchas sí. gracias. Bueno, qué pena ser dictatorial, es decir, mi puesto es el peor en estas sesiones, es decir, porque tengo que limitarlos. Le digo a Elisa, le digo a Johanna Barrientos, le digo a John Alexander Acevedo, a Leili Caterín, les digo a todos ellos que, pues muchas gracias por su pregunta. Yo lo que voy a hacer, porque me parece muy importante atenderlas, es transmitirlas a Carolina y Luis Alejandro, y a usar aún más de su gentileza y su generosidad para ver si por lo menos por email nos dan sus apreciaciones, sus observaciones, y con mucho gusto las transmitimos a todo el resto del equipo. Mil gracias, Carolina, Luis Alejandro, muy amables, muy ameno. Hacer control al tiempo es difícil, porque pues yo no puedo estar mirando el reloj cuando escucho cosas tan interesantes. Mil gracias. De nuevo, muchas gracias a todos los participantes. Los invito para nuestra cuarta sesión de cátedra. Se va a llevar a cabo el 10 de marzo, vinculada a seguridad alimentaria. Nosotros nos tomamos el atrevimiento, Luis Alejandro y Carolina, mientras ustedes nos compartían todo esto tan lindo, de compartir sus emails, porque varias de las personas en el chat nos estaban preguntando que sería muy bueno, pues tienen más preguntas y una cantidad de cosas. Veo una gran cantidad aquí de felicitaciones y agradecimientos por el chat, pues para ustedes dos particularmente. Entonces, de nuevo, mil gracias. Buen resto de tarde para todos, y que estén muy bien, muy amables, y hasta luego. Bueno, Gracias, hasta luego. muchas gracias. Muy Hasta bien. luego. Buena Chao. tarde para